Emprendimiento femenino, sí, muchachas, bienvenidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, para nosotros, pues, como ya les decíamos, es un placer estar con ustedes acá. Es un tema que veníamos tratando desde la parte histórica, social, empresarial, desde construcción del ser humano, y quisiera yo, pues, como arrancar una pregunta con Paola. Su emprendimiento como tal y la historia que tiene, yo sé que tiene un trasfondo y que lleva no poquito tiempo, y incluso acá la vemos con sus redes sociales activa. Ser norte. Ser norte, o sea, ¿cómo es emprender para una mujer? O sea, ¿qué retos trae para una mujer emprender? Porque nosotros en el programa anterior veníamos tratando históricamente las limitaciones que tiene una mujer para emprender, desde el tema sociopolítico, el campo que se han abierto dentro de la sociedad. Ahora, pues, temas como el feminismo y un montón de cosas que vienen ahí, el tomar ese lugar, el reclamar ese lugar dentro del mundo empresarial, el mundo del emprendimiento, y no solamente de negocios. O sea, emprender, como nos decía hace 8 días Cata, no es solamente montar negocios, es emprender, es arrancar un camino hacia dónde. Paola, pero antes de responder la pregunta de Julián, cuéntanos un poco quién es Paola Sánchez, y también así iniciamos con el emprendimiento de Paola Sánchez, Ser Norte. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación, y a mi amiga Cata también por tenerme en cuenta. Pues Paola es una apasionada de lo que hace. Mi emprendimiento es un emprendimiento por propósito. ¿Qué significa esto? Que logré conectar con Ser Norte mis pasiones, mis gustos, mis conocimientos con mi propósito de vida, y poderlo materializar y ponerle el nombre de Ser Norte. Desde hace ya 10 años como empresa hemos tenido la bendición de poder acompañar personas y organizaciones en el desarrollo desde el ser, en temas de formación, temas de acompañamiento, hablamos como competencias blandas como liderazgo, trabajo en equipo, creatividad e innovación. Y hemos tenido la dicha, pues, ya de acompañar más de 280 empresas a nivel nacional e internacional, y más de 17.000 personas. Entonces ha sido un camino de altibajos, obviamente que podemos conversar más adelante de eso, pero sobre todo la posibilidad de materializar mi propósito de vida. Excelente, me parece muy buen emprendimiento. Me parece que esta es una empresa que, como lo decías ahora, toca fibras, que cambia vidas, pero más que todo lo que cambia no es la conferencia que uno dé, sino el propósito de la persona y el querer cambiar. Cata, cuéntanos un poco cómo fue ese primer encuentro con Paola. ¿Qué nos puedes hablar de Paola y su emprendimiento? Nos conocimos hace aproximadamente ya 14 años, y Pau estaba como desde ese momento ya estaba como considerando cómo materializar todo lo que ella dice, siempre como pensando cómo contribuir a un mundo mejor. En ese momento yo estaba empezando también a conectarme con otros temas que al principio para mí eran extraños, pero hicimos mucho feeling, nos encontramos mucho en el propósito de vida. Pau también fue una amiga porque es amiga, hemos sido muchos escenarios de la vida, y me ayudó mucho en mi empoderamiento femenino, que es como mucho el tema de hoy, empoderarse, emprender. Entonces fue como para mí, todavía está acá, pero es muy importante como en esa etapa como de empoderamiento, porque cruzamos en esos caminos de querer empoderar a las mujeres teniendo un balance de energía de lo masculino y lo femenino. Entonces es un resumen de lo que para mí ha sido Pau, muy inspiradora, y me tocó desde la concepción del logo, digámoslo así, Ser Norte, ¿qué es eso? Los colores, ¿cómo te parece esto? Entonces siempre como que Pau me ha tenido en cuenta, y ella les contará la historia, pero tuvimos la oportunidad de casi que de construir una casa. Bueno, la casa estaba construida, donde tenía la empresa, era una empresa que también ahí estaban como otros espacios de bienestar y demás, y nos tocó literalmente pintar. O sea, hemos recorrido un camino juntas muy bonito de construcción, y que cuando miramos para atrás creo que todo ha sido parte como de lo que somos. ¿Qué retos, a qué retos se encuentra expuesta una mujer en el mundo del emprendimiento, de negocios, de personal, cuando arranca un proyecto? O sea, ¿cuáles son los retos o cuáles son los paradigmas desde el ser, desde la construcción de su imagen como mujer ante los demás, y obviamente los estigmas sociales por ser mujer? Bueno, yo diría que, pues, el primer paradigma, si vamos a hace 11 años, cuando yo decía montar una empresa trabajando el ser, me decían, ¿el qué? ¿De qué estás hablando? Pues el ser en las organizaciones, pero es que las organizaciones están es para producir.
Entonces, como esas primeras barreras como de entender, de que la gente le copiara, como el tema del ser y conciencia en las empresas, como que no, así como Cata decía, ¿esta de qué está hablando? Me pasó Por ser un con intangible. Sí, por supuesto, por ser un intangible, y además, pues hace 11 años en Medellín, pues eran muy pocas las empresas que le estaban invirtiendo al tema de formación en competencias blandas, casi todas en competencias técnicas, y las blandas que eran liderazgo, creatividad e innovación. Cultura Entonces, organizacional, cultura clima organizacional. organizacional. Exactamente, entonces yo diría que uno de los primeros paradigmas fue eso, como que comprendieran eso, para qué eso, con qué se come y si vale la pena invertir en eso. Ya en temas de paradigma como mujer, yo pienso que una de las cosas ha sido poder equilibrar, como decía ahorita Cata, mi energía femenina y mi energía masculina, porque, y pues por mi experiencia laboral, pues casi siempre nos formamos en empresas donde los jefes eran hombres. Entonces se convertía desde el ejercicio de liderazgo en el modelo. Entonces un ejercicio de liderazgo muy masculino tiene unas características como orientado al resultado por encima de lo que sea. Solamente la parte mental, los resultados, los números. Pero cuando tú ya empiezas a trabajar un liderazgo más equilibrado con tu femenino, era algo que eran ahorita poniendo el corazón. Yo creería que una de las diferencias con los emprendimientos de mujeres es que las mujeres le ponemos primero el corazón a lo que hacemos y eso hay que honrarlo porque hace parte de nuestra naturaleza como mujeres y no pelear con eso. Yo soy una fiel creyente que logrando conectar corazón y mente se logran cosas extraordinarias. Entonces ese sería como ese otro cambio de paradigma, como yo puedo liderar una empresa desde el liderazgo femenino, sin decir que es feminista, que es distinto. Sí, ahí esa parte quisiera que de pronto porque nosotros como hombres y desde nuestra perspectiva el martes tocamos el tema, quisiera que de pronto nos expusieras qué diferencia hay entre esos dos términos, entre feminismo y... Exactamente, o sea, que nos hagas pues como esa diferencia, porque nosotros como hombres podemos de pronto caer en una inquietud. En el Sí, que pecado. nos ayude como a diferenciar ese paralelo que hay entre el liderazgo femenino, que lo hace con mucho énfasis, y el liderazgo masculino. ¿Cuáles son esas fronteras que hay entre uno y el otro para poder encontrar esa diferencia tan marcada que puedes encontrar en una organización? Yo creo que ahí también nos puede hablar un poquito ahorita Catalina sobre el tema que viene, ¿cómo se dice?, entrenando, dirigiendo emprendedores, y nos puede hablar como de esa diferencia. Pero Paola... Bueno, desde mi óptica, pues yo me baso en el tema de la energía femenina y energía masculina, que son como el yin y el yang, esas energías que todos los seres humanos tenemos, no importa si eres hombre o mujer, y cada una de ellas tiene unas características. Por ejemplo, la energía masculina, como les decía ahorita, es solo resultados, es destructora por esencia, mientras que la femenina es de proceso. La femenina es de cositas, es de detalles. Entonces, cuando vemos personas, por ejemplo un hombre con una energía muy masculina, peleado con su femenino, entonces son hombres de comportamiento fuerte, hombres que no se permiten, por ejemplo, expresar sus emociones, y ahí es donde empieza como esa pelea en cada uno de los seres humanos. O al contrario, mujeres con un masculino súper alto peleado con su femenino, entonces se vuelven mujeres toscas, mujer, como el macho de la relación, pues cuando lo llevamos en el contexto de relaciones de pareja. Yo tuve un masculino supremamente alto por mi historia de vida, entonces yo tuve que aprender a reconciliarme con mi parte femenina, y es como hacer una alianza estratégica entre ambas, como dejar lo mejor de cada uno. Entonces es muy lindo, por ejemplo, cuando encontramos hombres con su energía femenina y masculina equilibradas. Entonces, si lo llevo al contexto de liderazgo, son líderes que, si bien es cierto, dan resultados, porque en las organizaciones eso no es negociable, también les importa el cómo, y es a través de las personas. Y hay líderes, en Colombia tenemos líderes con su energía femenina y masculina súper equilibrada, y eso permite que tengan no solamente resultados extraordinarios, sino también el cómo lo hacen, marquen la diferencia. No sé si con eso aclaro la duda de la energía femenina y masculina. Sí, lo que pasa es que puede ser un paradigma para uno. A mí cuando me dicen mi parte femenina, pues yo me imagino... Exactamente, eso quería aclarar yo, que no tiene nada que ver con la sexualidad. No tiene nada que ver. Yo lo entendí perfectamente, es la energía con la que se trabaja, la energía que se emite, son lo que ella decía, o sea, son dos polos, la parte femenina y la parte masculina, que todos la tenemos, tanto la mujer como el hombre.
sino que se tienen que combinar, porque si no la una absorbe a la otra y genera choque. Incluso mira ahorita en el rol del padre moderno, al padre de hoy se le permite, incluso socialmente ya participa más en la paternidad, cambia pañales, se le permite decirle al hijo que abraza. Claro, eso es conectarte con tu femenino, pero si le decimos, como decía en la pelota de letras Andrés, ahí le dejé café. Porque hace 30 años al hombre, al padre, no se le permitía expresar sus emociones con los hijos. Y lo máximo que decía, ahí le dejé café, pues, o sea, ni siquiera hijo te amo, hijo estoy orgulloso de ti. Eso hace 30 años, 40 años, no se le permitía socialmente a los hombres. Entonces, socialmente se ha permitido ya más equilibrar esa energía femenina y masculina, porque se ha visto lo lindo que puede un ser humano equilibrado desde esta teoría con ambas energías en los diferentes roles que desempeñas. Y como decías, perdón, no tiene nada que ver con la inclinación o la tendencia sexual. Y yo como ser humano, ¿cómo hago para equilibrar esas dos cargas? Por medio de juegos, libros, textos, una película, un seminario, terapia. Todas las anteriores. Por eso no es como que hay una varita mágica que te lo dé. Uniendo parte de los conceptos y lo que preguntaban ahora, yo creo en general, y eso lo hablábamos hace 8 días, una persona que se ha trabajado a sí misma, entonces digamos, no tiene por qué ser, como decía Pau, que es algo un poco general o que generalizan, cuando decimos, todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales, ahí estamos ya con el primer error. Entonces digamos, cuando una persona, una mujer, por ejemplo, se ha trabajado mucho, quizás ya no es, como decía Pau, tan pegada de la cosita que si me saludó, que si no me saludó, y el hombre también que se ha trabajado en sí, no va a estar también tan orientado solo al resultado, sea como sea. Entonces, y teniendo en cuenta lo que decía Pau, que también he tenido jefes, mujeres con masculino muy fuerte, que a veces como que choca, pero que finalmente lograban como unos resultados. Entonces yo te diría que la varita mágica no está, pero primero, no sé, yo diría, hay también que Pau complemente, tener conciencia que quiero, primero que estoy muy desequilibrado en algo, puede que en el conocimiento de la persona no sepa si esto es masculino, femenino, lo que sea, pero veo que lo que estoy haciendo no está generando cierta satisfacción para mí y para otros, y desde ahí, ya cuando uno empieza como a ser más consciente de lo que uno hace, lo que uno piensa, uno también entonces decide qué ver, qué no ver, cómo trato al otro. Entonces está la película, está el libro, vaya este cosa, ya empieza como un despertar, diría yo, en mis palabras, que vos te empezás a interesar por otro tipo de cosas y vos sí empezás a cambiar, pero no como hombre o como mujer, y no cambias para que te vean, como, pero para ser tan buen jefe, para ser buena esposa, buena novia, buen novio, en fin, o papá, sino que vos ya lo haces por vos, pero cuando vos cambias, ahí tocas a todo el mundo, entonces es como parte del proceso. Catalina, yo tengo una inquietud, pues como entrenadora de los emprendedores, te llega un emprendedor, un hombre y una emprendedora, ¿se requiere un lenguaje diferente para el emprendedor hombre, para la emprendedora mujer, o el lenguaje y el trato es el mismo? Te voy a hablar de mi experiencia, porque eso sí, pues creo que habrá investigaciones, pues que no es el caso. Desde mi experiencia, sí. ¿Qué veo yo? Que cuando son los líderes, ellos están muy empoderados, saben lo que quieren, entonces no he tenido que hacer como la distinción porque este es hombre, porque es mujer. Creería que a veces me ha correspondido más de pronto por edades, que yo creo que las edades sí nos marcan ciertas etapas de la vida, entonces a veces si el hombre es hombre y está muy orientado a lo que hacer, pero todavía emocionalmente no tiene muchas cosas desarrolladas, cómo le hablo, cómo le hago ver esto, que igual pasa con la mujer. Entonces diría yo que más que como el tema del género, más de pronto la parte emocional de la persona, sí hay que hablar distinto. Ahí creo, Cata, qué pena, que va enfocada la pregunta de Leo. En el momento, por temas emocionales, incluso hasta de cómo se construye desde su físico orgánico, biológico, tanto el hombre como la mujer, una mujer puede ser más sensible a un lenguaje en el tema de los negocios o en el tema laboral incluso, porque en el momento en que tú reprendes o llamas la atención, el lenguaje del hombre es mucho más directo y la mujer lo puede tomar como una ofensa, incluso hasta en el medio empresarial, cuando uno puede notar que hay diferencias entre el emprendimiento femenino y el emprendimiento masculino, en cómo se trata un administrador y una administradora y cómo tratan a sus empleados y cómo ven incluso son percibidos en el tema del liderazgo, una lideresa y un líder masculino, uno siente que hay ciertas diferencias, incluso hasta en la forma de decir y ejecutar las cosas, porque nosotros reconocemos y lo reconocimos el día martes que las mujeres tienen un talento brutal y tenaz
para organizar. Son organizadas, son metódicas, conocen de procesos, polvo a Y tierra. ahí que el liderazgo femenino, el que habla Paola ahorita, habla de procesos. Sí, entonces mira que es muy diferente, pero en cuanto a, y voy a hablar también de mi experiencia personal, cuando tuve mujeres líderes reconocí eso, pero también reconocía que permeaban más fácil la parte personal y la mezclaban más fácil con el mundo profesional, o sea, amalgaman los dos mundos. En cambio, pronto el hombre sí es un poquitico más tosco y terco en ese sentido, que maneja lo que o puede manejar más fácil la diferencia de roles. O sea, yo soy hoy tu jefe, pero no importa si hoy estoy de mal genio o no estoy de mal genio, si tuve problemas en mi casa. Entonces la mujer como que amalgama, o al menos esa es mi percepción, amalgama esas dos partes, la parte emocional de su construcción personal con todo lo que es su tema profesional, y siento que ahí de pronto puede haber una diferencia, o no sé si de pronto Es que me es mueves complicado. como dos perspectivas y para darle la palabra a Pau, porque como les decía, y cuando decimos Pau y yo, porque como hemos vivido también distintos escenarios laborales y emprendiendo juntas, entonces yo he visto mujeres que no les importa tampoco nada la parte como del otro emocional, entonces por eso yo vuelvo mucho a la persona, o sea, si hay unas características del hombre que tiene, como por unos comportamientos, y que los decía ahora Paola, pues que son muy generales, ¿cierto? Y las mujeres también, pero pienso que tanto en mujeres como hombres que no tengan muy desarrollado su ser, una mujer puede ser como jefe súper fuerte y que no te interese, pues que no le interese como tanto el otro, y que de pronto no genere esa empatía, que no tenga ese dominio emocional. Sí. Para mí, de verdad, como en este momento y conociendo tantas cosas, y por eso le digo, Catalina lo dice, pues por mi experiencia he visto que en cualquier escenario te puedes encontrar también hombres que sí se interesan por vos, ve, pero ¿cómo estás? O sea, he vivido como los de ese escenario, siendo hombre, siendo mujer, pues como en el caso de los jefes o de los emprendedores. Entonces yo soy de las que ya no generalizo, quizás antes lo hacía, ya no, porque sí he visto que eso depende mucho. Yo sé que esa palabra depende no es tan chévere, pero realmente para mí sí requiere mucho, es cuál es la madurez emocional, la persona cómo ha integrado. Es que el depende es contexto, el depende es contexto, y no es lo mismo usted analizar de pronto una situación en cualquier... a ver, todo es cuestión de perspectiva para mí, y el ejercicio más simple es el ejercicio que por ahí uno lo ve en memes, el 9 y el 6. Si vos estás del lado de allá vas a ver el 9, pero yo te voy a decir que es 9 porque es que yo lo estoy viendo de una forma y tú estás viendo un 6. Entonces creo que el tema depende, es un tema también de contexto, o sea, cuál es ¿cómo se llama esto? El entorno. El entorno. Por ejemplo, Juliana, nosotros los abogados nos satanizan mucho porque siempre le preguntan algo a un abogado y el abogado es depende, y es la realidad, es depende, o sea, es que su caso es diferente donde de esté otras parado, personas. donde esté parado. En cambio en ingeniería, En ingeniería es exacto. ese depende, no depende tanto. No existe, mejor dicho. Porque Contexto. es o no es, Eso no es. unos y ceros, básicamente. También las ciencias sociales, el depende siempre va a Sí, es estar un tema ahí. siempre de contexto. Entonces, Así es. por eso iba como enfocada la pregunta, porque muchas personas que nos pueden estar viendo se hacen esa pregunta. Desde lo laboral o desde el emprendimiento hay diferencias marcadas, porque incluso frecuentemente vemos desde el feminismo, vemos que las mujeres reclaman unos derechos que también son válidos reclamarlos dentro de un mercado cuando hay diferencias salariales, diferencias de tratos. De hecho, también mirábamos cifras de que a raíz de esta pandemia que estamos viviendo, el empleo femenino es el que más se ha visto afectado. Cifras recientes hablaban de un 25% de desempleo en cuestión de mujeres, y el hombre solamente el 16%. Entonces mira que siendo y reconociendo unas habilidades, uno alcanza a ver, no sé si de pronto por funciones y roles, porque habría ya que analizar en detalle cuáles fueron los empleos que se perdieron y en qué industrias, porque ya también entrar pues como a generalizar, pero al menos por esa parte uno sí puede decir, ¿será que la labor de una mujer es más fácil de reemplazar que la de un hombre, o sencillamente es un tema de mercado? Yo también diría de algo, porque sí me gustaría pues que Pau intervenga. Lo que pasa es que hay una característica que quizás no la mencionamos al inicio. La mujer, como desde la concepción, digamos, natural y social, tiene asociados más roles, digamos así, que los hombres, aunque ya lo que decía Paula también, eso ya ha cambiado un poco. Entonces la mujer que es ama de casa, madre, trabaja, no sé qué, que hace mil cosas, que también tiene cosas para sí, que el hombre llega a la casa, que solamente hace esto, o sea, pero mira que lo que socialmente se ha dicho. Entonces por eso para la mujer quizás también no ha sido un escenario tal vez tan fácil,
desarrollar o emprendimientos o trabajar. Entonces por eso quizás no habría que revisarle las cifras de desempleo, pero sí juega un papel, es porque las mujeres sí tenemos, digamos, más roles en la vida, fue lo que socialmente se nos ha dicho, pero cuando se genera un equilibrio, un balance, esa brecha no es tan grande entre el hombre y la mujer. Claro que pero también en hay que tener en actualidad sí. cuenta que hay una diferencia poblacional en Colombia marcada entre hombres y mujeres. Son más las más mujeres que mujeres los que hombres. Mujeres que Total. hombres, sí. Pero bueno, ¿qué tanto eso sería representativo? Porque habría que mirar también cuál es la cifra de empleo real y formal, porque también hablábamos del tema del sí, emprendimiento informal, porque muchas mujeres emprenden desde su De la casa informalidad. y en la informalidad, y esa informalidad es desde vender dulces hasta, es que yo conozco muchísimas mujeres que incluso teniendo sus carreras profesionales apoyan sus ingresos adicionales con ventas por catálogo, con hago cositas, hago macramé, hago pinturitas, o sea, y obviamente hablo pues en diminutivo, es porque son un montón de industrias que van ligadas al arte, al cuidado, a ese tipo de cosas y que normalmente no son tan visibles, pero realmente mueven la economía de una forma radical que quizás de pronto no es tan visible cuando el DANE muestra sus Que no hay cifras. forma de medirla realmente. Ujú. Paola nos iba... Sí, yo siento que hay dos hechos importantes. Uno, que históricamente en los últimos años sí se ha abierto más el campo para las mujeres a nivel emprendimiento, que desde las cifras es más emprendimiento en temas humanos, en temas sociales. Por ejemplo, para las áreas de ingeniería no es tan visible que hay, obviamente me encanta que ya hay más tendencias, por ejemplo, de las mujeres desarrolladoras ingenieras, entonces cada vez va creciendo más porque el paradigma ha sido históricamente la mujer como en la parte social, en la parte de psicología, como en eso. Entonces me encanta que se esté generando esa apertura, que cada vez haya mujeres que quieran entrar más en todo el mundo del emprendimiento y que los hombres se estén cuestionando esto. Así que me encanta que se lo hubieran cuestionado el martes, porque en esa misma medida que se generan esas conversaciones se va generando apertura. Vamos a otro hecho, con todo lo que ha pasado con el COVID. ¿A ustedes no les parece muy extraño que, de acuerdo a las estadísticas, de los 10 países que mejor han manejado todo el tema de la crisis, 7 son liderados por mujeres? Eso nos está hablando algo a nivel de tendencias también. Vuelvo al tema del equilibrio entre lo femenino y masculino. Entonces, históricamente, si necesitábamos defender algo, si necesitábamos la guerra o necesitábamos que defendieran a la familia, mandaban al papá, liderazgo más masculino. Pero como ahora es de proteger. Entonces, si cuando alguien se enfermaba, ¿a quién le decían? ¿Al papá o a la mamá? A la mamá. Entonces, mira que se va dando también un tema en tendencias en cambio en el mundo. Y eso no es bueno o malo, a mí me parece súper fantástico que pase, porque es como vamos dando esos espacios a ambas energías que, dependiendo del momento, el contexto, va a necesitar que saque una más que otra. Entonces ahora necesitamos algo más, digamos que de cuidado, que de guerra. Mira lo bonito. Entonces me gusta mucho también esa reflexión, porque me vuelve y me valida la importancia de seguir creciendo en este tema de liderazgo femenino y liderazgo masculino. No por pelear, sino por complemento. Yo pienso que tanto hombre como mujer es necesario. Siento que tanto una energía como la otra es necesaria y que dependerá del momento, y eso me da asertividad. Que debe haber un equilibrio, Paola, y que tanto la mujer no se debe sobrepasar ni el hombre se debe sobrepasar. O sea, tienen que tener lo que vos decías ahora, muy en cuenta los roles. Pero eso no significa que existan unos roles para las mujeres o unos roles para los hombres. No, son circunstancias y momentos. Y en esas circunstancias y momentos vos le tenés que respetar el rol de esa persona, y esa persona te tiene que respetar tu rol y tu espacio. Bueno, hay otra pregunta que de pronto me puede surgir, y hablando del tema del liderazgo femenino, que también tocamos y esbozamos un poquito el martes, hay un sociólogo, no recuerdo el nombre, de hecho no me tomé la tarea de averiguarlo, pero vi la charla. El hombre hablaba precisamente del tema del liderazgo femenino con respecto a las presidentas o primeras ministros que en el momento pues han tenido un tema de liderazgo. Él las analizaba y hablaba de que él más bien percibía la masculinización de la figura femenina para tomar funciones de liderazgo. O sea, que se tenía que convertir no en un hombre, pero sí adoptaba muchas de las posturas, discursos
para poder llegar al poder. Entonces colocábamos incluso sin llegar a discutir si es bueno o malo, porque no lo entramos, por ejemplo, el tema aquí en Colombia, que ya el decir que la capital colombiana ya es liderada por una mujer que tiene, digamos, cierto nivel de aceptación en ciertas culturas urbanas, también en partes de la sociedad muy puntuales, ya es decir algo, indiferente de que lo haga bien o que lo haga mal y de los juicios de valor que podamos hacer en este momento de la gestión que se haga, ya al menos es un faro para muchas mujeres, que quizás de pronto más adelante puede abrir una puerta, no sé si a ella o a otras, el tema por ejemplo de una presidencia acá en Colombia, en un país que todavía es muy paternalista, ¿qué tanto una mujer debe sacrificar su feminidad, entendiéndola desde esto, para decir yo me tengo que masculinizar para poder llegar a alguna posición de liderazgo de poder? Nos va a tocar responder acá las dos. Sí, ayuda. Bueno, no, igual como dice Cata, yo lo hablo desde mi experiencia y es, yo entiendo que muchas de las mujeres que hoy están en cargos públicos o políticos o grandes, les ha correspondido estar en un medio muy masculino, tirando a machista. Muy hostil. Sí, entonces por supervivencia, y esto es del cerebro reptil, te toca adaptarte. Entonces, si entonces la jungla está dura, les corresponde estar dura. Pero también siento que es parte de la evolución natural que estamos teniendo como sociedad. O sea, y no es, y es como cuando dices, ese tipo de liderazgo te sirvió para una etapa de tu vida o tu empresa, pero la empresa sigue cambiando, las organizaciones cambiando, la sociedad está cambiando. Entonces, ¿cuál es el modelo de liderazgo que necesitamos para los próximos 10 años? Por ejemplo. Pero a hoy, para mí es absolutamente normal que pase, y de hecho es súper común que tengan ese masculino tan alto porque les correspondió. Y ellas fueron como las que abrieron la punta de hacha y más como nuestros antepasados cuando venían aquí a colonizar, que les tocaba así para abrir caminos. Entonces yo uso esa metáfora porque es parte normal como de ese proceso, pero no siento que en 10, en 15, 20 años seas el tipo de liderazgo que se necesita, pero vamos evolucionando. Ese es mi observador, no sé el de Cata. Básicamente vamos en la línea, porque sí considero que uno no se tendría que masculinizar para tener un liderazgo. Como lo decía ahora Paola, si hay que adoptar, que lo deberían también hacer los hombres, también cosas de la energía masculina, no el género, pues específicamente lo que decíamos ahora, la practicidad, algunas características que son como innatas. Entonces, desde esa perspectiva, sí, cuando uno tiene un cargo de liderazgo, que lo hemos vivido, ¿cierto? Hay que tomar decisiones, hay que liderar a otras personas, hay que liderar a otras mujeres que a veces sí no tienen eso tan integrado, no es fácil, pero yo diría, considero que no me tendría por qué masculinizar, bueno, hablando pues como en mi caso, para poder asumir una posición de liderazgo. No, quizás hay competencias como las tiene que fortalecer un hombre, que sea gerente, que sea líder, siempre las va a tener que fortalecer, y también lo tendría que hacer la persona o la mujer que llegue a ciertos cargos que a uno sí le corresponde, lo que dice Pau. Hay que tomar decisiones, hay que tener un tema de dominio de las emociones, de conocimiento, es una mezcla de cosas, pero no me iría a decir, bueno, para poder hacer esto ahora me va a tener que masculinar. No, tendría que adoptar ciertas competencias que me fortalezcan. Yo digo ese liderazgo como muy gerencial, es mi perspectiva. Ahora, una duda que ha surgido y hay un imaginario social sobre este tema, y es: a la mujer no le gusta trabajar con mujer. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, muy buena pregunta. Sí. Así es. Bueno, vuelvo a mi experiencia y perdón que vuelva y toca el tema de la energía femenina Pero masculina. digo que un imaginario social, No, sí, en la realidad. pero sí, o sea, vuelvo como a la base de la energía femenina y masculina, porque es que es tan enriquecedor, y cuando tú empiezas a ver las cosas desde esa óptica comprendes muchas cosas. Sí, es normal que pase, pues yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchas empresas, entonces cuando tenemos en organizaciones equipos de mujeres, por ejemplo, con femeninos muy altos peleados con su masculino, entonces es la típica reunión de mujeres. Ay, ¿viste que no llegó? No, pero mira, nada, esta no me saludó, no me está tan queriendo. Entonces es como la cositera, el cosito, porque tiene un femenino demasiado alto. La sensibilidad a flor de Pero piel. total, entonces no me llamó, no me miró, mírame el vestido, mírame la... Entonces se vuelve el extremo. Recuerden que ningún extremo es posibilitado. Pero también me ha tocado ver equipos de mujeres con todos equipos muy masculino. Entonces el masculino pelea el poder. Entonces imagínense ahí como la jauría pues de lobos ahí peleando por, peleando por el coso. No, estoy peleando. Entonces es normal, lo he visto que pasa, incluso cuando es en el caso de las mujeres con masculino muy alto, se la llevan súper bien con los hombres, pero pelean con el combo de mujeres con femenino alto. Hablando Eso de pasa. ¿El tipo de trabajo se caracteriza por más hombres o más mujeres?
paradójicamente ha sido más mujeres con masculino alto, y los hombres con los que hemos trabajado, sobre todo por el área en el que nosotros nos movemos, tienen que desarrollar mucho su femenino. Bueno. Entonces ahí el ejercicio siempre ha sido integremos ambas. Yo ahí también ambas. quisiera como también, porque se me viene a la cabeza algo que tocamos el martes, y hay áreas específicas que son, porque tocamos el tema de la cocina y decimos que no es que la mujer culturalmente ha sido relegada a la cocina, pero cuando usted va y mira, y recuerda el discurso, lo que nos contaba David y Alejandro, que los mejores chefs no son mujeres, son hombres. Entonces mira que es un tema pues como contradictorio, y uno diría, bueno, en temas de emprendimiento y negocios, uno qué dice, pues que es más sencillo que una mujer emprenda pintando uñas o en un hombre. Pues obviamente yo en redes sociales y en las que yo manejo desde mi trabajo, casi todas son mujeres, entonces las mujeres tienen un nicho específico en el cual es como más fácil, no sé si para ellas emprender por su rol o si definitivamente es un estigma y cualquier persona podría incursionar sin un tema de etiquetas, porque también está el otro tema de la etiqueta. Entonces si resulta que yo emprendo en esto, entonces ya hay un tema de juicios de valor y Julián va a ser sexualidad. manicure. Exactamente, pero sí es un estigma porque también Es podemos estigma. ver que los mejores estilistas son hombres y se creería que es un arte también de la mujer. Entonces yo creo que es más un estigma, Julián, y un paradigma social que no hemos podido todavía superar, como asimilar. Yo digo que no hay roles ni para hombres ni para mujeres. Yo digo que es más bien algo que viene de tiempo atrás, pero que sea Paola y que sea Catalina quienes nos cuenten sobre este tema. Bueno, que complementando lo que dicen, que creo que sí hay muchos estigmas y desde las creencias que ahora decía Paola, ¿no? Es que las creencias son cosas que tenemos arraigadas y a veces no sabemos por qué, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Vos que sos mujer y vas a hacer eso? ¿O vos que sos hombre estás loco? Entonces, bueno, pero conectando con el tema de emprendimiento, yo creo que cuando uno emprende, sí emprende mucho desde algo que le gusta. Entonces, quizás el tema, si vamos a lo básico, que las uñas, el tema de belleza, es porque eso es lo que uno vive, o las mujeres, y si uno se va a las historias de las mujeres de cuando son ese tipo de emprendimientos desde, digamos, cosas corporales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una experiencia que sí dice que a las mujeres nos gusta mucho eso. Entonces, bueno, de pronto desde ahí surgen unos emprendimientos que dan respuesta a eso. Si hay algo cierto, y desde la experiencia sí lo vivo pues como a diario, y lo vimos normalmente en el tema de emprendimiento de las ciudades, y es que las mujeres, no son tan altas las cifras de las mujeres que emprenden temas tecnológicos, ¿cierto? Que las hay muchas, sí, pero no es tan fácil de encontrar. Realmente ahí sí lo hablo como desde la experiencia. Las mujeres quizás por la esencia, si nos conectamos más, no solo con temas, pues, porque es que la belleza no es solo estar bonito por fuera, desde la esencia. Entonces es lo que dice Pau, desde el ser, y uno ve cosas que por los roles que las mujeres hemos asumido, entonces también desde ahí emprendemos. Uno emprende algo porque le gusta, y obviamente conectado con el mercado, y si viene el tema puntual de emprender o crear empresa. Diría que es como una mirada, porque un hombre, si uno tiene una pareja, por ejemplo, digamos que entonces algo de uñas, pues que está tan estigmatizado, pero sí, bueno, es uno el que tiene el conocimiento, el que le gusta, el que se las hacen, en fin, pero el hombre también puede ser un inversionista, puede creer en esa idea, no es él el que lo lidera, y no solo como pareja, o sea, hay gente que invierte en ideas que son de mujeres, así él no sea una mujer, pero cree. Entonces, yo creo que es mucho desde la posición del mercado, pero que sí, definitivamente las personas, hombres y mujeres, emprendemos mucho conectando el conocimiento, los talentos, las pasiones, sí, el gusto. Entonces, desde ahí creo que sí se marcan ciertas tendencias. Bueno, para mí, cuando escucho a Catalina como hacer ese pequeño abstract que siempre hacemos, me pareció bastante importante e interesante esto, porque quizás muchas de las personas que nos escuchan y nos ven por Facebook, porque hoy lastimosamente tenemos problemas con la transmisión vía app, tenemos quizás de pronto las mujeres que se preguntan, y si yo emprendo, ¿qué miedo puedo llegar a afrontar con esta sociedad así como la tengo? O quizás, como lo hablamos el día martes, la mujer es mucho más resiliente por su posición, tanto dentro de la familia, porque una mujer es más sensible a que tenga el título de que fue abandonada por su esposo y le tocó emprender porque tiene sus 2 hijos, y hablamos, y bueno, ya me acordé del apellido de la que fue mi jefe, se llama Susana Posada, que es de Tostadito Susanita, y contábamos la historia de ella. Precisamente casi todas las historias de emprendimiento de mujeres nacen de una frustración o experiencia dentro del núcleo familiar de una familia disfuncional. Entonces hubo una separación, entonces me tocó emprender, no era ni siquiera profesional, mi mamá también lo fue, también le tocó pasar por algo de eso. Entonces la mujer es más dada a que cuando hay dificultades, y en este momento de COVID es más sencillo para una mujer emprender teniendo en cuenta su resiliencia y su resistencia al dolor, tanto físico como emocional,
y decir, listo, para una mujer puede ser más fácil hoy emprender, precisamente por esas características que tienen? ¿Qué dices tú? Es Te que puede ser más fácil, pero por ejemplo también he visto, para que hable, he visto y porque lo he vivido con algunas emprendedoras que también se les ha dificultado o emprender o seguir con su emprendimiento justamente porque les ha tocado estar más en casa, entonces que el colegio, pues todo ahora, entonces porque me pasó más o menos con 2 de las empresas o las emprendedoras, dice es que no tengo, pues de verdad que ya sí no puedo porque me toca estar pendiente que de las clases del niño, entonces ahí no ve, bueno, y el esposo, bueno, no sé, para no ir en detalles, pero diría yo que hay más posibilidades, sí, pues porque también uno, yo creo que toda esta situación también nos ha traído a ver otras oportunidades y eso sí está claro, hay que mirar para otros lados, pero también si nos vamos al rol, si nos quedamos en el rol tradicional, a veces ha sido más difícil justo por eso, porque entonces a la mujer normalmente es a la que le ha tocado quedarse con el hijo, que mientras así sea en un jardín, que mientras se conecta, que las tareas no sé qué, entonces ya no les queda literalmente tiempo y por ahí tuve 2 emprendedoras que tuvieron que poner en stand-by la empresa, literalmente me decían, no es que no puedo, no puedo. Entonces creo que ahí, si bien hay unas oportunidades para emprender en este momento, también desde el rol tradicional se les ha dificultado algunas. Muchas empiezan por supervivencia, me toca, pero llega el tema de las prioridades. Entonces, cuando llega el tema de las prioridades, tengo que tomar decisiones. Quienes siguen emprendiendo se vuelven unas guerreras, porque tienen que responder a muchas cosas. Y lo que sucede es que se vuelve no emprendimientos grandes, sino más temas de supervivencia, más autoempleos, que digamos empresas o algo, porque entonces tú igual necesitas tiempo y necesitas, como ser humano, invertir en ti. Desde el punto de vista de emprendimiento, tu emprendimiento va a crecer hasta donde tú crezcas. Y por eso el tema de la mentalidad es tan importante. Entonces, si la mujer que empieza a emprender todavía tiene muchas creencias imposibilitadoras, muchos estigmas, duda de sí misma, siente que entonces que porque el hombre entonces va a ganar más, pues está llena de creencias imposibilitadoras, simplemente no va a poder crecer. Es como, ustedes sabían que una pulga se puede amaestrar. Se mete a una pulga en un vaso, la tapa y la pulga empieza a saltar y te pega con la tapa. Y usted le quita después la tapa y ya ella solamente salta hasta donde la programó. Entonces lo mismo puede pasar. La tapa somos nosotros mismos como emprendedores. Entonces si la mujer que sigue solamente está en supervivencia y guerreándosela, el emprendimiento queda ahí. Pero si quiere trascender, tiene que trabajar mucho en su interior, en su mentalidad, en su ejercicio de merecimiento, de creerse que es capaz de tener una gran empresa con personal a cargo, merecimiento de dinero, en fin, hay que hacer un trabajo de mentalidad grande para poder que crezca. Sí, bueno. Y mentalmente, ¿qué tan difícil han visto ustedes con las mujeres que hagan ese salto? Digamos que es un salto significativo mental que tienen que hacer. ¿Cómo llegan? ¿Cuántas desisten? ¿Y cuántas logran superar esa barrera? De las que tú conoces, yo voy a empezar a pensar en las que yo conozco. Las que yo Así que conozco. ustedes ponen un porcentaje de 100, 50 se quedan, 20 lo logran. Pues no sé, de las mujeres que yo conozco emprendedoras, realmente que veo que sus emprendimientos han trascendido son pocas, como el embudo. Pero también tiene que ver mucho con el emprendimiento en general, cuando hablan de los 3 primeros años, que es el desierto, el umbral. Sí, yo siento que eso es de hombres y mujeres. Las mujeres que conozco emprendedoras, que son emprendedoras por propósito, emprendedoras o en ingeniería o viejas muy tesas, es porque han logrado trascender y tienen, y esto es muy importante, un círculo cercano que apoya. Por ejemplo, para mí ha sido mi esposo fundamental. Entonces el esposo, pues yo no tengo hijos, entonces, pero tengo amigas que tienen hijos y el apoyo de su contexto es muy importante para que ellas puedan dar como esos saltos, porque si no, vuelvo a lo mismo, se quedan en la supervivencia, en solo guerreársela, que eso no es bueno ni malo, sino que simplemente hace parte como de, ok, me la tengo que seguir guerreando, y me quedo como en esa. Bueno, ¿qué le dirías tú a las emprendedoras que nos escuchan y que su esposo, pareja, novio, amigo, el entorno le pone la barrera de la pulga? No les favorece. No les favorece. Y eso creo que es más frecuente de lo que quizás de pronto las mismas mujeres quieran admitir, porque quizás de pronto la mujer le dice, yo quiero arreglar uñas porque me gusta. De hecho, por ejemplo, mi esposa trabaja en el área de la salud y toda la vez me dice, a mí me gusta aprender de maquillaje. Entonces alguna vez empezó y yo nunca le he dicho pues como que no, pero como que ella, ¿será Tampoco que sí? que sí. ¿Será que sí? Tampoco No, le has dicho que sí. incluso hasta yo le he bajado cursos a eso, entonces lo primero que hace es anteponer, por ejemplo, su rol como mamá,
a ese sueño que quizás ella tiene. Entonces, no solamente es que de pronto uno las opaque desde el juicio, sino que desde el mismo entorno ellas mismas se coloquen la tapa, y también nosotros como hombres, como parejas, el entorno, el papá, la mamá, los hermanos, los amigos, le digan: es que no empeces, porque es que mira que fulanito, menganito intentaron eso y fracasaron. Entonces es como el fracaso compartido del otro. Pues mira, para mí, independientemente si tu entorno está a favor o en contra, tenés que trabajar en tu interior y en tu mentalidad, en tu autovaloración. Porque yo recuerdo que cuando yo monté Ser Norte, era mi tercer emprendimiento, yo ya me había quebrado 2 veces. Y, solo le conté a mi familia 9 meses después. ¿Por qué? Porque mi mamá, entonces, no, 9 meses sí, después, el hijo hijo. más o menos, sí, porque ahí es donde empiezas a entender también la gestación. Entonces, solo hasta los 9 meses le conté, por ejemplo, a mi mamá, porque yo ya sabía que iba a empezar con él, pero es que usted ya empezó, pero es que va a empezar, y eso obviamente va calando. Entonces, lo que tú haces es trabaja para adentro, trabaja en tu mentalidad, en tu autoestima, en creerte este cuento, porque eso es como los oídos sordos, ¿no? Entonces yo trabajo para adentro y cuando menos pienso crezco. Reitero, independientemente si tu medio está a favor o en contra. Hola, cuéntanos un poco de esos 2 emprendimientos anteriores y también cuéntanos sobre el nombre Ser Norte. Bueno, los 2 emprendimientos anteriores también tenían que ver pues con estos temas de formación y desarrollo personal. Simplemente, chicos, yo no estaba preparada. Pues esa fue como mi conclusión. No estaba preparada mentalmente, no estaba preparada en experiencia. E incluso en mi segundo emprendimiento yo dije, bueno, ¿a mí qué me hace falta para aprender a montar empresa? Fue mi pregunta. Pues conocer cómo se monta. Y por eso yo empecé a trabajar en temas del ecosistema de emprendimiento. Yo trabajé 3 años con la incubadora de base tecnológica de Antioquia. De ahí también nos conocemos con Cata. Tuve la oportunidad de acompañar a muchos otros emprendedores como gestora y aprendí de todo el tema del negocio, porque no es solamente hacer lo que a ti te apasiona, tú te vas a encontrar con cosas. Por ejemplo, mi formación es publicista de profesión y especialista en mercadeo, y yo no quería los números, a mí no me gustaban, yo no sabía leer un balance general, yo no sabía leer unos estados financieros, entonces tuve que aprender. Entonces me fui formando como esos, digamos que el lapso entre el segundo emprendimiento y Ser Norte fueron más o menos 4 años. Entonces durante ese tiempo yo tenía claro, y lo que hice fue prepararme mentalmente, emocionalmente, en conocimiento, para poder pues ya crearlo con un poco más de estructura. Obviamente estos 10 años han sido de mucho más aprendizaje, porque entonces ya entra la DIAN, ya entran los equipos de trabajo, ya entra una cantidad de cosas que a ti no te preparan en la universidad para eso. Entonces crees que no vas a tener jefes si tienes 20.000 jefes, bueno, ¿no? Esa parte también me parece interesante que se las dejemos a nuestras emprendedoras y mujeres que nos van a escuchar. No solamente mujeres. No, Porque es actualmente el mismo problema de los hombres, Sí. y es la necesidad que tiene el emprendedor, que los hemos hablado ya en varias ocasiones, de no solamente enamorarse de su emprendimiento, sino la preparación que sigue de ahí en adelante. Porque es que no es solamente yo saber qué es lo que estoy haciendo, sino que un tema de relacionamiento, un tema de ventas, un tema de finanzas, un tema de contabilidad, Legal. un montón de cosas que hay alrededor de emprender para poder llegar a gerenciar realmente un negocio. Sí, digamos que la pregunta va más como enfocado, el comentario más enfocado a lo que yo veo de ella es líder creativo, o sea, crear. O sea, crear quiere decir que yo me quité la tapita de la pulga, porque me gustó esa analogía o ese ejemplo, quizás basado en el tema que todos nos podemos programar. Pero resulta que, voy a hablar ahí sí de mi tema personal en mis emprendimientos. Si yo me quedo con la información que tengo y los emprendí, y siempre lo he dicho, cuestión personal, no porque lo haya leído, sino porque yo lo vi, el emprendimiento es exactamente igual o directamente proporcional a lo que soy yo. O sea, yo no voy a poder tener una empresa de 5.000 empleados si mi mente no lo visualizó. Pero es de que hay una formación detrás de. Entonces, si la universidad no me prepara, porque a mí no me preparó, yo sé que a Leo tampoco, yo sé que a David tampoco, entonces compartimos esa falencia del sistema educativo, que es generalizada, de que no formarnos para el emprendimiento, no he entendido siempre como montar negocios, sino de autoformarnos, porque lo hemos dicho y lo hemos repetido, que nosotros cuando tenemos un título lo hemos colgado y nosotros creemos que somos producto terminado, ya estamos listos o sea, ya somos esta botella, entonces ya servimos y ya cumplimos la función. Ese tema de autoeducación, ¿qué importancia le dan ustedes
tanto para hombres como para mujeres, pero yo sé que para la mujer puede ser un poquitico más difícil porque la mujer por el tema emocional de pronto, pues desde mi percepción se puede sentir mucho más apagada y lo voy a hablar porque en algún momento que fui jurado de un concurso acá en Envigado de emprendimiento, le hice una observación muy directa a una persona y la muchacha se me puso a llorar. Entonces me dices que ya no sirve. Y yo, no es que te estoy diciendo que ya no sirva, sino que es el proceso al que tienes que estar. O sea, si incluso hoy yo te estoy destruyendo, entre comillas, esa idea acá en esto, tú te imaginas un cliente, porque el cliente siente que el dinero, que lo que va a pagar por tu bien o servicio, le da valor y le da derecho a decirte literalmente, me disculpan la expresión, abro comillas, lo que te dé la gana. Entonces, si yo te estoy destruyendo de acá desde la construcción, tú te imaginas en el mercado. Entonces, si uno no tiene esa formación, porque veo que sos formadora o son formadoras, ¿cómo ven eso de que una emprendedora que tiene que leer, que tiene que escuchar, de quién se tiene que rodear o cómo se tiene que abstraer de todo ese ecosistema negativo y decir, no, es que eso es mi decisión, yo voy a emprender, yo voy a hacer esto? Juli, voy a empezar por algo para darle la palabra a Pau, y reiterando que ustedes lo decían ahora. Si uno no cree en lo que uno hace, nadie va a creer. Entonces, ¿qué tan convencida yo sí estoy, como mujer o como hombre, lo que estamos diciendo acá, de lo que yo hago? Que no es que llegue David, me dice algo y yo, ay, no, ya no lo voy a hacer. O hay que escuchar, también saber a quién escucho. Lo decíamos ahora, el entorno sí puede ser más proclive para que uno desarrolle cosas en la vida, no solo emprendimientos o empresas. Pero si no tengo un entorno favorable, mi convicción, sin ser, yo no sé cuál será la diferencia y terca, pero sí hay que saber escuchar. Pero entonces no, José me dijo algo y ya caí, ya no. Entonces, ¿qué tan convencida estoy yo de lo que quiero, de hacia dónde voy, qué tanto lo he validado? Entonces, creo que desde ahí esa es la clave. Y conectando con Pau para que nos dé algunas sugerencias de qué ver, qué leer, yo le diría que, y creo que lo decíamos en el programa anterior, uno sí tiene que revisar historias de personas que a uno lo inspiren, no todo lo de otros países, de alguien cercano, pero también referentes, biografías, cosas que a uno la mente sí los lleve a otro lugar y que uno diga, bueno, si esto es lo que yo quiero, ¿qué tengo que hacer ya? No quedarme pensando, no, pues algún día, no, listo, quiero aprender de redes, pongamos algo tan sencillo, voy a hacer un curso, cómo empiezo a ensayar. Yo creo que hay que hacer cosas ya si yo quiero ver resultados más adelante, pero la premisa es creer en uno. Pues eso parece como lo que siempre dicen, pero si uno no cree, viene otro y entonces ya me pongo a llorar. Yo sé que todos somos sensibles y puede que a uno como que lo cojan y no, ay, pero bueno, vuelvo y me levanto. Si yo estoy convencida, escucho qué me está diciendo el mercado, qué me estás diciendo vos, pero para adelante, Catalina, digamos que es como básicamente mi mejor. Ahí hay que diferenciar entre terquedad y persistencia. Y siempre recuerdo cuando acompañaba a emprendedores, siempre decía, no te enamores de tu idea, porque tu idea va a mutar, va a cambiar. O sea, mi emprendimiento Ser Norte, cuando empezamos un modelo de negocio, es muy distinto a lo que soy. La filosofía del propósito se mantiene, pero ha cambiado. Entonces, la persistencia te da flexibilidad, la persistencia te da resiliencia, la persistencia te da autodisciplina, que son elementos muy importantes para seguir adelante. Pero si usted se vuelve terco, no escucha. Es como el roble, que parece muy fuerte, pero llegan las tempestades y lo tumba. Entonces viene un jurado y me dice, lo tuyo no sirve, me tumbo y me caí. Entonces, uno es eso. Lo segundo, para mí, y en serio, o sea, ¿qué tan importante es seguir creciendo? Es 1000% importante. Yo no sé si eso exista, pero es importante. El autodesarrollo y el autoconocimiento son los 2 autos de los 5 autos más importantes para desarrollar en cualquier liderazgo, equipos de alto desempeño o emprendimiento. Entonces, si usted no se conoce, si usted no se está desarrollando todo el tiempo, se va a estancar. Es como el agua quieta, huele maluco, se pudre. Entonces tenemos que estar en un constante aprendizaje, y hoy en día que la información incluso ya perdió valor, pues todo está a un clic de distancia. O sea, no hay excusa. En serio que hoy en día no hay excusa. Es pereza, que es distinto. Pero todo está a un clic. Y para leer, primero, mentalidad. Tú tienes que trabajar en tu mentalidad, tus creencias, qué reprogramación de creencias tienes que hacer, que si antes creía que era difícil, cómo lo cambio a fácil. Y mentalidad es fundamental, para mí es el primer pilar para trabajar. Y el segundo son esas habilidades o competencias que sí o sí son transversales, como por ejemplo comunicación, por ejemplo trabajo en equipo, por ejemplo liderazgo. Tienes que desarrollarlas independientemente de tu emprendimiento o la empresa en el que estés, porque también es parte de lo que formo en las organizaciones. Ahí quería llegar, Paola, de Ser Norte, ¿cuáles son las principales necesidades que requieren tus clientes o tus empresas?
Digamos que a nivel empresarial es formar precisamente a sus líderes, como es la cabeza, es el cuerpo en las organizaciones, y no solamente en los emprendimientos, pues porque igual toda empresa pues surgió de algún emprendedor. Entonces, lo primero que yo trabajo en las organizaciones es formar y fortalecer en los líderes esas competencias que les mencionaba ahorita. La creatividad, innovación, trabajo en equipo, son fundamentales en los líderes de hoy. Y también cómo se transforma la cultura de esa organización, que serán como mis dos focos. La cultura, pues cómo se comporta la gente, el contexto, obviamente cada organización tiene su cultura, entonces la cultura que tengo sí me está permitiendo no obtener resultados extraordinarios. Y ya a nivel personal, las personas que deciden trabajar en su autodesarrollo y en aumentar su conciencia, porque en últimos, al fondo a lo que yo siempre trabajo es aumentar el nivel de conciencia, o sea, que tú seas consciente de tu vida, de los resultados y cómo elevas tu nivel de conciencia para obtener resultados diferentes. Me surge otra pregunta, Paola. Tú asesoras a las empresas, empleados, empleadas. Si llega en un momento un empleado o una empleada y te dice, a mí me está yendo muy bien como empleado, tengo un buen cargo, un buen puesto, pero tengo un emprendimiento en mente, ¿tú qué le aconsejas? Yo siempre ahí me remito al cuadro del flujo del dinero de Kiyosaki, que entonces si quieres ser empleado, si quieres ser independiente, si quieres ser empresario o si quieres un inversionista. Y como hablan ahorita, el emprendedor es el que monta empresa. Entonces, yo primero le hago unas preguntas para validar si realmente el emprendimiento empresarial es su opción de vida, o si es más un emprendimiento al interior de la empresa, que es un intraemprendimiento. Entonces yo sí lo cuestiono, es lo mismo, a veces me ha pasado gente que renuncia a sus empresas y me dice, Pau, yo quiero hacer lo que tú haces, yo quiero ser independiente, yo quiero tener mi empresa, y le pregunto, si mañana vienen y te ofrecen un trabajo y que te van a pagar 12 millones de pesos, no, yo lo tomo de una, entonces tú no quieres ser emprendedor. Entonces ahí me voy con unas preguntas muy puntuales para que la persona se dé cuenta si realmente el emprendimiento empresarial es su opción. Y como siempre digo, cualquier camino es válido, no es bueno ni malo, pero que seas muy consciente que tanto ser emprendedor como empleado tienen sus cosas chéveres y no tan chéveres. Sí, porque ahí estamos en la cultura que también David lo ha hablado muchas veces, en la cultura de que estamos todo es emprendimiento, entonces estamos con la bandera del emprendimiento, entonces tú aprendes las noticias y que el emprendedor y que entonces... Ese es mi título como yo lo pongo, el club de la pandereta, o sea, somos felices, somos emprendedores, nos agarramos todos de las manos, pero cuando ya ahí sí nos enfrentamos al emprendimiento real, se nos cae la pandereta y se nos olvida el villancico. Entonces es muy complicado porque estamos en una cultura, porque es un negocio también, el emprendimiento como tal es un negocio, ver esa finalización de esos negocios precisamente por ese ecosistema. Entonces, ¿qué les dirías a esos emprendedores? Que es que no es un camino fácil. El ejemplo de los 12 millones de pesos es muy válido. Más que ya estamos llegando al final del programa. Sí, ya creo que ya estamos llegando al final. Para que vayamos concretando conclusiones y recomendaciones para todos nuestros oyentes y las personas que nos están ante viendo. esta cosa tan fácil del emprendimiento como nos lo pintan, ¿qué consejo darías tú? Primero que todos ojalá despierten su espíritu emprendedor, porque es la capacidad de materializar sus sueños, sus deseos. Ya el camino que tomes, sea en una empresa, sea en un negocio, sea montando tu emprendimiento, ten en cuenta que cualquier camino tiene cosas chéveres y cosas no. El emprendimiento no es fácil. El emprendimiento requiere mucho trabajo personal, requiere volverte a levantar, requiere muchas cosas que puede ser que en un trabajo estable no te tengas que estar enfrentado. Entonces, no crean que porque quiero emprender porque no quiero tener jefes, eso es falso, vas a tener más. O voy a emprender porque es que estoy mamado de venir a esta empresa porque aquí no me valoran. En el emprendimiento también va a pasar gente que no te valora y gente que te valora. Entonces, que lo hagan más por convicción, teniendo en cuenta que van a haber cosas chéveres y cosas no tan chéveres, como en cualquier parte de la vida, es como una montaña rusa. Cata, no sé. Yo cerraría con el tema de empoderamiento, emprendimiento femenino, reiterando que finalmente uno es y uno lo proyecta. Entonces que las mujeres, me voy a referir a las mujeres porque era pues como el tema, pero Ese es el programa. sí, era por eso, ya que ustedes hablaron de nosotros el martes y no estábamos pues de las mujeres, entonces básicamente que la mujer se empodere, que crea en lo que quiere,
cómo lo quiere hacer, pero que sí valide con el mercado. O sea, que no se quede solo en la pasión, uy, qué rico, no, que valide, pero que sí crea, que la primera que tiene que creer es ella y que sea flexible para que se dé cuenta cómo puede cambiar. Y bueno, este mensaje también aplica para los hombres, solo que el tema de hoy era muy enfocado en las mujeres. Así Bueno, que para es eso. darles las gracias a Paola y a Cata pues por su valioso conocimiento, su criterio, que es muy válido y eso es lo que buscamos acá en el programa. Decirles muchísimas gracias. Y antes de terminar, Paola, invita a las personas que nos están viendo, dónde te pueden seguir, qué les puedes ofrecer. Claro que sí, pues que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, @sernorte. Sernorte se escribe con H entre la T y la E, como si fuera en inglés North, pero es realmente Ser Norte, que todo el tiempo, todos los días estoy entregando información de valor en mis redes sociales y en el canal de YouTube, @sernorteoficial, donde semanalmente pongo videos también aportando valor en aumentar conciencia, que en últimas es mi propósito. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan. David, muchas gracias por acompañarnos. Leo, a las chicas, muchísimas gracias por su tiempo. A las personas que nos vieron y que nos escucharon, el Facebook se encuentra abierto para sugerencias, quejas y reclamos. Muchísimas gracias y nos escuchamos el martes. Gracias. What if I left and it made no sense? Anytime your friends and they all your